Bienvenidos a Palabra Urgente. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impresionantes de toda la Biblia, la vida de Daniel en Babilonia, un joven cautivo, arrancado de su tierra, pero que nunca dejó de confiar en el Dios de Israel, aun frente a los imperios más poderosos de su tiempo. Aquí descubriremos cómo Dios mostró su soberanía en medio de reyes orgullosos, hornos encendidos, fosos de leones y visiones proféticas que siguen hablándonos hasta el día de hoy. Quédate conmigo porque lo que vamos a ver no es solo historia antigua, es un mensaje vivo para nuestro tiempo, una advertencia profética y una promesa de esperanza para quienes permanecen fieles a Dios. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Aquí en Palabra Urgente compartimos revelaciones bíblicas, enseñanzas proféticas y mensajes que fortalecen tu fe. Dale me gusta si este tema te apasiona y cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves. Eso ayuda muchísimo a que esta palabra llegue a más personas en todo el mundo. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que vamos a estudiar hoy te mostrará que ningún imperio humano puede resistir el reino eterno de Dios. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las murallas de Jerusalén, tiñendo de rojo y naranja el cielo sobre la ciudad. El aire, cargado de polvo y de desesperanza, anunciaba que el final había llegado. El pueblo de Israel, una vez glorioso y elegido por Dios, se encontraba ahora bajo la férrea mano del imperio babilónico. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había marchado contra Jerusalén con un ejército imparable, y tras largos asedios y batallas, la ciudad había caído. La majestuosidad de su templo, el Santo de Israel, fue profanada, sus tesoros saqueados y los supervivientes llevados en cadenas hacia la lejana Babilonia. Entre ellos se encontraba un joven de noble linaje, una luz en la oscuridad llamado Daniel. En su rostro se reflejaba la angustia y la tristeza, pero también una determinación que no parecía haber sido tocada por la barbarie que acababa de presenciar. La imagen de su ciudad ardiendo y el llanto de su pueblo aún resonaban en su mente. El templo, el centro de su vida y de su fe, ya no existía más que en sus recuerdos. A lo lejos, el sonido de las puertas de Jerusalén, cayendo a manos de los babilonios, se mezclaba con los gritos de dolor. El reino de Judá había sido derrotado, y con él, la esperanza de muchos de su gente. Todo esto es consecuencia de nuestros pecados, pensaba Daniel, mientras veía a su alrededor el sufrimiento de su pueblo. Dios nos ha entregado en manos de nuestros enemigos, pero no perderé la fe, aunque todo se derrumbe. Daniel, junto con otros jóvenes de la nobleza israelita, fue apresado y encadenado. El rey Nabucodonosor había ordenado que los mejores jóvenes del reino fueran llevados a Babilonia, donde serían entrenados y utilizados en su corte. Esto no solo era un castigo, sino también una estrategia para asegurarse de que los cautivos no pudieran regresar jamás a sus hogares. Babilonia los sometería a su voluntad, cambiando su cultura, su identidad y su fe. El largo viaje hacia Babilonia fue agotador. Durante las largas jornadas por el desierto, Daniel observó cómo los rostros de los otros cautivos se desfiguraban por el miedo y la desesperanza. Algunos lloraban por sus hogares perdidos, otros simplemente caminaban en silencio, derrotados. Sin embargo, Daniel mantenía la mirada firme. Un pensamiento constante recorría su mente. Dios está conmigo. No importa cuán lejanas estén mis tierras, no me separaré de Él. La ciudad de Babilonia, cuando finalmente llegó a la vista, era una colosal maravilla de ingeniería, tan grandiosa que parecía desafiar la imaginación. Las puertas del palacio eran tan altas como montañas, las murallas imponentes, y los templos dedicados a los dioses babilónicos emitían una sensación de poder que aterraba. Pero en el corazón de Daniel, el miedo no encontraba lugar. Sabía que, aunque la ciudad fuera grande y sus dioses poderosos, su Dios, el Dios de Israel,
era más grande aún. En Babilonia los cautivos fueron recibidos por Aspenaz, uno de los oficiales de la corte del rey Nabucodonosor. Este hombre, aunque despiadado en su misión, observó con detenimiento a los jóvenes hebreos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron seleccionados para ser parte de un grupo especial que sería entrenado para servir en la corte real. Aspenaz vio en ellos inteligencia, nobleza y una belleza exterior que los destacaba, pero también supo que su lealtad a su fe podría ser un desafío para su régimen. El palacio de Nabucodonosor era todo lo que Daniel jamás había imaginado. El esplendor de las habitaciones, el lujo de los manjares y los adornos de oro en cada rincón impresionaban incluso a los más experimentados. Sin embargo, Daniel sabía que no era este el lugar donde debía buscar su paz. Su fe en Dios era lo único que lo mantenía firme, y sería esa fe la que lo acompañaría en su nuevo destino. La corte de Babilonia intentó quebrantar su espíritu de manera sutil. Los jóvenes hebreos fueron invitados a participar de los manjares del rey, un festín de carnes y vinos que había sido consagrado a los dioses babilónicos. Para los jóvenes de Israel, aceptar esta comida significaba contaminarse, violar la ley de su Dios. Daniel sabía que ese era el primer obstáculo, la tentación de adaptarse a las costumbres babilónicas para ganarse el favor del rey. Sin embargo, la lealtad de Daniel a su fe era inquebrantable. Decidió que no se contaminaría con la comida del rey y le pidió a Aspenaz que le permitiera una alternativa. «Prueba a tus siervos durante 10 días», dijo Daniel con firmeza. «Dame a mí y a mis compañeros solo verduras para comer y agua para beber. Y luego compara nuestra apariencia con la de los otros jóvenes que comen la comida del rey». Aspenaz, aunque reticente, aceptó el desafío. 10 días más tarde, Daniel y sus amigos mostraron una apariencia más saludable y fuerte que los demás jóvenes que habían comido de los manjares del rey. Impresionado, Aspenaz permitió que Daniel y sus amigos siguieran con su dieta. Dios, que los había protegido, les dio también conocimiento y sabiduría, y en poco tiempo, Daniel se destacó entre los demás jóvenes por su brillantez. Durante 3 años, Daniel y sus amigos fueron entrenados en las artes y las ciencias babilónicas, pero siempre se mantuvieron fieles a su Dios. A pesar de la tentación de rendirse, nunca perdieron su identidad. Daniel, especialmente, destacó en la interpretación de sueños y visiones, un don que sería de gran importancia en los días venideros. Al finalizar su entrenamiento, Daniel y sus amigos fueron presentados ante el rey Nabucodonosor, quien, al ver su sabiduría y conocimiento, los colocó en posiciones importantes dentro de su gobierno. Aunque el rey reconoció sus talentos, Daniel nunca olvidó su propósito: ser un testigo de la fidelidad de su Dios, incluso en la corte de Babilonia, la ciudad de los ídolos y los poderosos. La primera gran prueba de su fe estaba aún por llegar. Mientras Nabucodonosor gozaba de su poder, se encontraba inquieto, atormentado por un sueño que no podía entender. Este sueño marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiarían no solo la vida de Daniel, sino el destino de todo el imperio babilónico. Capítulo 2. Las pruebas de fe y la fidelidad de Daniel. La vida en Babilonia, aunque llena de lujo y opulencia, no era fácil para los jóvenes hebreos. Aunque habían sido tratados con respeto por su sabiduría, la corte de Nabucodonosor seguía siendo un lugar extraño y peligroso, lleno de tentaciones y pruebas. Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, se mantenían firmes en su fe, recordando las enseñanzas de su pueblo, incluso cuando todo a su alrededor parecía querer arrancarles su identidad. Un día, mientras la corte babilónica se encontraba sumida en una atmósfera de inquietud, el rey Nabucodonosor despertó en medio de la noche, empapado en sudor y lleno de angustia. Había tenido un sueño.
Un sueño tan extraño y perturbador que su mente no podía encontrar descanso. Con el corazón acelerado, Nabucodonosor sabía que el sueño no era ordinario. Sentía que contenía algo importante, algo que podía cambiar su destino. Pero al intentar recordar los detalles, todo se desvanecía como un velo de niebla. Imposibilitado de recordar el sueño, Nabucodonosor reunió a todos los sabios de su corte, magos, astrólogos, hechiceros y adivinos. Estaba decidido a obtener una interpretación de ese sueño, pero había un problema. No solo quería saber su significado, sino también saber qué había soñado. La angustia lo había dejado incapaz de recordar los detalles, y esto solo aumentaba su desesperación. Si no me dicen lo que soñé y su interpretación, ordenó Nabucodonosor, los haré pedazos y sus casas serán convertidas en montones de escombros. Los sabios, aterrados, se miraban entre sí. Nadie podía leer la mente del rey. Nadie sabía cómo podía revelar el sueño sin haberlo escuchado primero. Todos cayeron de rodillas, implorando al rey que les contara al menos los detalles para que pudieran interpretarlo. Pero Nabucodonosor estaba decidido a que sus sabios demostraran realmente su capacidad. Si no me revelan mi sueño, los castigaré severamente. ¿Acaso no tienen poder sobre el futuro?, gritaron las autoridades de Babilonia, mientras el furor del rey se esparcía por la corte. La sentencia de muerte sobre todos los sabios de Babilonia se pronunció rápidamente. Pero entre los que serían ejecutados se encontraba Daniel, cuyo nombre había sido cambiado a Belesazar por los babilonios. Al enterarse del decreto de muerte, Daniel no se alarmó. Su confianza no estaba en los magos o hechiceros, sino en su Dios, el único capaz de revelar secretos ocultos. ¿Por qué tanta prisa, Arioque, capitán de la guardia?, preguntó Daniel cuando fue informado del edicto de ejecución. Pídeles tiempo. Yo iré ante el rey y le interpretaré su sueño. Con valentía, Daniel se retiró junto a sus 3 amigos, y juntos se postraron ante Dios. Oraron fervientemente, pidiendo la misericordia divina. Oh Dios de mis padres, tú que sabes todas las cosas, por favor, muéstranos el misterio del sueño del rey y su interpretación. Te lo pedimos con humildad, para que podamos salvar nuestras vidas y las de los sabios de Babilonia. Esa misma noche, Dios respondió a la oración de Daniel. En un sueño, Él reveló a Daniel no solo el sueño de Nabucodonosor, sino también su significado. El joven hebreo se despertó lleno de asombro y gratitud, sabiendo que había recibido una revelación directa del Señor. Al día siguiente, Daniel fue llevado ante el rey Nabucodonosor. Con respeto y valentía, se presentó ante el monarca y le dijo: «Rey, que vivas para siempre. He oído tus palabras y he recibido del Dios de los cielos lo que tú has soñado. Ningún sabio ni hechicero ha podido responder a tu petición. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él me ha mostrado tu sueño». Nabucodonosor observó a Daniel con atención, ansioso por escuchar lo que el joven hebreo tenía que decir. Daniel, sin embargo, no se exaltó ni buscó gloria para sí mismo. Su humildad era evidente. «Tu sueño, oh rey», comenzó Daniel, «era este. Viste una gran estatua. La cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro mezclado. Mientras mirabas, una piedra fue cortada sin intervención humana, golpeó la estatua en los pies, los destrozó y la estatua se deshizo, volviendo a ser como polvo que el viento dispersa. Pero la piedra que destruyó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra». Daniel continuó, explicando el significado de la visión. «Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Después de ti, surgirá un reino inferior, representado por el pecho y los brazos de plata. Luego habrá un tercer reino de bronce, y finalmente, un cuarto reino fuerte como hierro, que triturará y destruirá todos los otros reinos. Pero al final,
Dios establecerá un reino eterno, representado por la piedra que destruye la estatua, un reino que jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. El rey Nabucodonosor, al escuchar la interpretación de Daniel, quedó maravillado. Sus ojos, que antes habían mostrado ira, ahora brillaban con admiración. Era evidente que Daniel poseía un don divino, y su respuesta a la crisis del rey lo había salvado a él y a muchos otros. Ciertamente tu Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Él ha revelado este misterio, y yo te honro, Daniel, exclamó el rey, reconociendo la grandeza de Dios. Nabucodonosor, impresionado por la sabiduría de Daniel, lo promovió a una posición de gran honor dentro de su corte y le dio un lugar importante junto a sus consejeros más cercanos. Daniel, por su parte, no olvidó a sus 3 amigos, a quienes también les otorgó altos cargos en la provincia de Babilonia. Con su fe intacta y la bendición de Dios sobre él, Daniel comprendió que su misión en Babilonia aún no había terminado. El Dios de Israel, quien había dado la sabiduría para interpretar el sueño, lo seguiría guiando en el cumplimiento de su propósito, pero aún quedaba mucho por hacer. Mientras los imperios se sucedían y el rey Nabucodonosor se veía rodeado de intrigas, Daniel sabía que las visiones y las revelaciones divinas que había recibido serían solo el principio. Un camino lleno de desafíos aún lo aguardaba, pero él estaba listo para enfrentarlo con fe y sabiduría. Capítulo 3. La estatua de oro y la prueba del horno de fuego. Los días en Babilonia se sucedían, y la vida en la corte del rey Nabucodonosor era tan grandiosa como temible. En medio de todo el lujo y la magnificencia de la ciudad, había algo que no se podía ignorar: el imponente poder del rey y su dominio absoluto sobre sus súbditos. Nabucodonosor, en su arrogancia, no solo gobernaba sobre Babilonia, sino que se consideraba a sí mismo el representante de los dioses en la tierra. Con esta mentalidad, decidió erigir una estatua de oro, tan gigantesca que parecía desafiar al cielo mismo. La estatua, de 27 metros de altura, era una representación de la gloria del rey, un símbolo de su supremacía y su poder divino. Nabucodonosor ordenó que todos los pueblos y naciones, bajo su dominio, se postraran y adoraran la estatua, tan pronto como sonara la música en la llanura de Dura. La orden era clara: todo aquel que no se postrara ante la imagen sería lanzado al horno de fuego, una de las condenas más crueles que podía decretar el rey. A la corte de Nabucodonosor, como se mencionó antes, pertenecían Daniel y sus 3 amigos, Sadraque, Mesac y Abednego. Aunque estos jóvenes habían sido promovidos a altos cargos dentro del gobierno de Babilonia, debido a su sabiduría, sabían que su lealtad a Dios debía ser inquebrantable, sin importar las circunstancias. El día en que la estatua fue erigida, una gran multitud se reunió en la llanura de Dura. El sonido de trompetas, flautas, arpas y otros instrumentos llenó el aire, y todos los presentes se prepararon para rendir homenaje a la imagen del rey. Pero Sadraque, Mesac y Abednego no podían ni debían rendirse ante esa figura de oro. En su corazón, sabían que no podían adorar a ningún otro dios que no fuera el Dios de Israel, aunque esto significara enfrentarse a una muerte segura. Cuando la música comenzó a sonar, la multitud se inclinó ante la estatua, pero los 3 jóvenes permanecieron de pie, firmes en su fe. Fue entonces cuando algunos de los consejeros del rey, celosos de la posición de estos jóvenes, acudieron ante Nabucodonosor para delatarlos. «Oh rey, que vivas para siempre», Srenia dijeron con malicia. «Has ordenado que todos se postren y adoren la estatua, pero hay 3 hombres de los exiliados de Judá que se niegan a obedecer tu mandato. Sadraque, Mesac y Abednego no han rendido culto a tu imagen, ni se han postrado ante ella». Nabucodonosor, al oír esto, se llenó de furia. Había dado órdenes claras,
y el desafío de esos 3 jóvenes lo irritaba profundamente. Mandó que los trajeran ante él, y en su furia los miró con desdén. «¿Es cierto que no os habéis postrado ante mi estatua?», Srenia preguntó el rey. «¿Acaso no sabéis que si no lo hacéis, seréis lanzados al horno de fuego ardiente? ¿Qué Dios podrá libraros de mis manos?». Sadraque, Mesac y Abednego, sin titubear, respondieron con valentía, su fe resplandeciendo a través de sus palabras. «Rey, no necesitamos responderte sobre este asunto. Si nuestro Dios, a quien servimos, desea librarnos del horno de fuego, lo hará. Pero aunque Él no lo haga, te hacemos saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has erigido». El rey, lleno de ira, mandó que calentaran el horno 7 veces más de lo habitual. Los soldados, obedeciendo la orden, ataron a Sadraque, Mesac y Abednego y los llevaron hacia la abertura del horno. El calor era tan intenso que aquellos que los arrojaron al fuego murieron debido al calor abrasador. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor observó lo que sucedía, su expresión de furia se transformó en sorpresa. El fuego, que antes parecía imparable, no les había hecho daño a los 3 jóvenes. Al contrario, los vio caminando dentro del fuego, sin quemarse, sin que sus ropas se hubieran quemado, ni tan siquiera olieran a humo. Pero lo más sorprendente de todo fue que vio a un cuarto hombre con ellos, uno que no estaba atado como los otros y que parecía ser un hijo de los dioses. Con asombro y temor, Nabucodonosor se levantó de su asiento y exclamó: «Bendito sea el Dios de Sadraque, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librarlos del poder del fuego. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera». Llamó a los 3 jóvenes a salir del horno, y cuando lo hicieron, la multitud quedó maravillada. No solo no se habían quemado, sino que sus ropas y cabellos no olían a humo en lo más mínimo. Nabucodonosor, impresionado por el poder del Dios de Israel, hizo un decreto: cualquiera que hable mal del Dios de Sadraque, Mesac y Abednego será cortado en pedazos y sus casas serán destruidas, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. El rey, después de este milagro, promovió a los 3 jóvenes a cargos aún más altos en la provincia de Babilonia, y el nombre de su Dios comenzó a ser venerado en toda la región. Este evento no solo fue una prueba de la fe inquebrantable de Sadraque, Mesac y Abednego, sino también una demostración poderosa del poder del Dios de Israel, que había intervenido de manera milagrosa para salvar a sus siervos. A través de este acto, Nabucodonosor y toda su corte fueron testigos de que ningún poder humano, ni siquiera el más grande y temido de los reinos, puede desafiar la soberanía de Dios. Aunque en ese momento la fe de los 3 jóvenes fue reconocida por el rey, Daniel, aunque no se menciona directamente en este evento, sabía que aún quedaban pruebas más grandes y misteriosas por venir. La fidelidad a Dios, aunque siempre premiada, nunca dejaría de ser puesta a prueba y, sin embargo, mientras el reino babilónico intentaba doblegar a sus siervos, Dios seguía protegiendo a los suyos, mostrándoles que en su reino no hay adversidad que no pueda ser superada con fe. El majestuoso palacio de Nabucodonosor se alzaba con fuerza sobre la ciudad de Babilonia. Desde su ventana, el rey observaba su reino, el cual había conquistado con mano de hierro. El imperio babilónico era vasto, imponente y lleno de riquezas. Nadie en la tierra parecía poder desafiar su poder, y Nabucodonosor se sentía como el dueño absoluto de su destino. Su corazón estaba lleno de orgullo y vanidad, convencido de que todo lo que había alcanzado era fruto de su propio poder y sabiduría. Una tarde, mientras caminaba por los jardines colgantes, una extraña sensación lo invadió. Se sintió inquieto, como si algo inminente estuviera a punto de ocurrir. Esa noche,
el rey tuvo un sueño que lo despertó de su descanso. El sueño era tan vívido y perturbador que su corazón se llenó de ansiedad. No era el tipo de sueño que se olvida al despertar. Más bien, el sueño lo perseguiría durante días. En su sueño, Nabucodonosor vio un árbol enorme que alcanzaba hasta el cielo. Sus ramas se extendían por todo el mundo, proporcionando sombra y alimento a todas las criaturas. Los animales del campo se refugiaban bajo su sombra y las aves del cielo anidaban en sus ramas. El árbol parecía ser un símbolo de poder y generosidad, de fuerza y estabilidad. Pero, de repente, el árbol comenzó a caer. Un ángel descendió del cielo, cortó sus ramas, despojó su follaje y derribó su tronco, dejando solo un tronco desnudo y despojado de toda su grandeza. Mientras el rey observaba el sueño, la voz de un mensajero celestial resonó en sus oídos. Corta el árbol y derríbalo, pero deja su tronco con las raíces en la tierra, atado con hierro y bronce, y que quede en el campo con los animales. Que pase 7 tiempos, y luego su corazón será restaurado. Despertó sudoroso y tembloroso. El corazón de Nabucodonosor palpitaba con fuerza, y un sentimiento de temor se apoderó de él. El sueño era tan claro, tan real, que parecía tener un mensaje profundo. Pero, ¿qué significaba? ¿Por qué Dios le había mostrado esa visión tan angustiante? Al día siguiente, Nabucodonosor, incapaz de encontrar la respuesta por sí mismo, convocó a todos los sabios de Babilonia, magos, astrólogos y hechiceros. Les pidió que le explicaran el sueño, pero ninguno pudo hacerlo. La incertidumbre crecía en el corazón del rey, y su temor aumentaba con cada minuto que pasaba sin una respuesta. Finalmente, el rey envió por Daniel, el sabio hebreo, quien ya había demostrado su capacidad para interpretar los sueños y visiones de manera precisa. Daniel, que ya había interpretado otros sueños del rey en el pasado, llegó ante Nabucodonosor con la misma serenidad que siempre lo caracterizaba. Nabucodonosor le explicó el sueño a Daniel, buscando una respuesta que lo calmara. Daniel, a ti, que tienes el espíritu de los dioses, te ruego que me reveles el significado de este sueño, porque ningún sabio de mi corte ha podido decirme su interpretación. Daniel, al escuchar el relato del rey, se sintió perturbado. Su rostro cambió y su corazón se llenó de tristeza. El rey, al notar el cambio en la expresión de Daniel, le dijo: «No temas, Daniel. Dime la verdad, aunque lo que me vayas a decir sea difícil de escuchar». Con un suspiro profundo, Daniel comenzó a interpretar el sueño del rey. «Oh rey, el árbol que viste en tu sueño representa tu grandeza y tu poder. Tú has crecido y te has fortalecido hasta alcanzar el cielo, y tu dominio ha llegado a los confines de la tierra. Pero el mensaje del sueño es claro. Dios ha decidido juzgarte debido a tu orgullo». Daniel continuó con valentía, sin ocultar la gravedad de las palabras que tenía que decir. «El árbol será cortado, pero las raíces quedarán. Esto simboliza que aunque tu reino será quebrantado, no será destruido por completo. Tú mismo serás humillado y vivirás como un animal durante un tiempo, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra y los da a quien Él quiere». El rey Nabucodonosor escuchaba atentamente, y el peso de las palabras de Daniel comenzó a hundirse en su corazón. Daniel, viendo la angustia en el rostro del rey, no pudo evitar dar un consejo final. «Oh rey, acepta mi consejo, renuncia a tu pecado y practica la justicia. Si tu corazón se vuelve humilde, si haces el bien y tratas con misericordia a los pobres y necesitados, quizás Dios extenderá tu prosperidad». El rey, sin embargo, no escuchó el consejo de Daniel con la seriedad que hubiera debido. Con el tiempo, Nabucodonosor continuó viviendo en su orgullo y en su poderío. A pesar de la advertencia de Daniel,
el rey seguía creyendo que su grandeza era una muestra de su habilidad personal y no del favor de Dios. Un año después, mientras caminaba por los jardines colgantes de Babilonia, Nabucodonosor contempló su reino con orgullo. ¿No es esta la gran Babilonia que he construido con mi poder, para mi honor y para la gloria de mi majestad?, se dijo a sí mismo. Pero, en ese momento, una voz resonó desde el cielo, interrumpiendo su vanidad. «Rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti». Inmediatamente, el rey fue arrancado de su trono y se convirtió en un hombre que vivió entre los animales del campo. Su cabello creció como las plumas de un águila, sus uñas se alargaron como garras y comió hierba como un buey. Pasaron 7 años, durante los cuales Nabucodonosor vivió en completa humillación, hasta que su corazón se rindió ante Dios. Al final de esos 7 años, Nabucodonosor levantó sus ojos hacia el cielo, y su razón le fue restaurada. Reconoció que el Dios de Israel era el único soberano y que su poder era limitado. Con humildad, agradeció y alabó a Dios, diciendo: «Ahora alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son justas y su camino es recto, y los que caminan con soberbia Él los puede humillar». La restauración de Nabucodonosor fue total. Su reino le fue devuelto, y más grande que antes. Pero ahora, el rey vivía con la sabiduría de quien ha sido humillado por el poder divino, reconociendo que su reinado no era suyo por derecho, sino por la voluntad de Dios. Capítulo 4. El juicio de Belsasar y la caída de Babilonia. La Gran Babilonia, la ciudad que había sido la joya del imperio babilónico, se encontraba en su último suspiro. El reino, que había sido testigo de la gloria y el poder de Nabucodonosor, ahora estaba gobernado por un joven rey llamado Belsasar, el nieto del gran conquistador. Belsasar no era como su abuelo. A diferencia de Nabucodonosor, quien había sido humillado y restaurado por Dios, Belsasar vivía en la decadencia y la arrogancia, ajeno a las lecciones del pasado. Una noche, mientras Babilonia estaba rodeada por los ejércitos de los medos y persas, Belsasar decidió organizar un gran banquete para 1000 de sus nobles. La música, la danza y el vino llenaron el aire en el palacio real. Sin embargo, mientras la ciudad estaba en peligro y su destino pendía de un hilo, el rey se entregaba al desenfreno de su poder, sin pensar en las consecuencias. Durante la fiesta, Belsasar, con un gesto de desprecio hacia su Dios y el pueblo de Israel, ordenó que le trajeran las copas de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había saqueado del templo de Jerusalén. «Traigan las copas sagradas del templo de Jerusalén», ordenó el rey con una sonrisa arrogante. «Vamos a beber en ellas y a rendir homenaje a nuestros dioses de oro, plata, bronce y hierro». El rey y sus nobles comenzaron a beber en las copas sagradas, riendo y alabando a los dioses de Babilonia, mientras que el pueblo de Israel, aún en cautiverio, no podía imaginar la gravedad de lo que estaba sucediendo. Belsasar no solo profanaba las reliquias sagradas, sino que estaba desafiando abiertamente a Dios. Pero en el momento más inesperado, algo sobrenatural ocurrió. En medio de la risa y la música, una mano humana apareció y comenzó a escribir sobre la pared del palacio. La escritura era inconfundible, pero nadie en la sala entendía su significado. Los ojos de todos se dirigieron hacia la pared, donde las palabras Mene, Mene, Tekel, Parsin brillaban con un resplandor sobrenatural. La música cesó inmediatamente, y un profundo temor se apoderó de todos los presentes. El rey, al ver la escritura, palideció y su corazón comenzó a latir con fuerza. La gran sala de banquete se llenó de un silencio sepulcral. Belsasar, temblando de miedo, intentó comprender lo que significaban aquellas palabras, pero ninguna de las personas presentes pudo interpretarlas.
En su desesperación, el rey convocó a los sabios, magos y astrólogos de su corte para que descifraran el mensaje, pero ninguno de ellos fue capaz de hacerlo. ¿Qué significa esto?, preguntó Belsasar, mirando a su alrededor con ojos llenos de pavor. ¿Quién podrá decirme lo que esto significa? En ese momento, la reina madre, al escuchar el alboroto en el palacio, se acercó al rey con una profunda preocupación en su rostro. Rey, vive para siempre, no te angusties. Hay un hombre entre nosotros que puede interpretar lo que parece imposible. Es Daniel, el mismo que interpretó los sueños de tu abuelo Nabucodonosor. Él tiene el espíritu de los dioses y puede revelar los misterios. Cuando Daniel fue traído ante el rey, Belsasar, aún confundido, intentó ofrecerle riquezas y honores a cambio de la interpretación del mensaje divino. Si puedes leer el mensaje y darme su interpretación, te vestiremos con púrpura, te pondremos una cadena de oro y serás el tercero en el reino, le dijo Belsasar, esperando que el joven hebreo pudiera salvarlo de la crisis. Sin embargo, Daniel no aceptó las riquezas ni los honores que se le ofrecían. Miró al rey con firmeza y le respondió: tus regalos guárdalos para ti mismo y ofrece tus recompensas a otro. Sin embargo, te daré la interpretación del mensaje, porque el Dios de los cielos ha decidido revelarlo. Con una calma imponente, Daniel comenzó a explicar al rey el significado de las palabras escritas en la pared. Mene significa que Dios ha contado los días de tu reinado y lo ha terminado. Tekel significa que has sido pesado en la balanza y has sido hallado en falta. Parsin significa que tu reino será dividido y entregado a los medos y persas. El rostro de Belsasar se tornó pálido al escuchar el juicio divino. No había duda, la profecía había sido pronunciada y el destino del rey y su imperio ya estaba sellado. La ciudad de Babilonia, su orgullo y su poder, caerían ante los medos y los persas. A pesar de la gravedad del mensaje, Belsasar, en su orgullo, cumplió con lo que había prometido. Vistió a Daniel con púrpura, le colocó una cadena de oro y lo nombró el tercer hombre más importante en el reino. Pero esta acción, aunque fue un gesto de honor, no cambió lo inevitable. El juicio de Dios sobre Babilonia ya había sido emitido. Esa misma noche, mientras la fiesta continuaba, las tropas del rey Ciro el persa irrumpieron en Babilonia. Las aguas del río Éufrates, que atravesaban la ciudad, habían sido desviadas en secreto, permitiendo que el ejército persa entrara sin resistencia. Las puertas de la ciudad fueron tomadas sin lucha, y Belsasar fue asesinado en su palacio. Así, como había sido predicho, el imperio de Babilonia cayó esa misma noche, y el reino fue entregado a los medos y persas. El reinado de Belsasar, que había sido marcado por el orgullo y la arrogancia, había terminado, y el reino de Babilonia desapareció en la historia. La grandeza de una nación que se creía invencible fue borrada en una sola noche, dejando como lección la soberanía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Capítulo 5. El foso de los leones. Han pasado los años, y el exilio de Israel sigue pesando sobre los corazones de los cautivos. Babilonia, que alguna vez fue una potencia indiscutida, ha caído ante el imperio de los medos y persas, y con ello, el ciclo de gobiernos y reinos sigue su curso. Ahora, bajo el dominio de Darío el Medo, Daniel se encuentra en una nueva corte, pero sigue siendo un hombre fiel a su Dios, el Dios de Israel, cuya voz escuchó aún en la distancia, a través de los ecos de las profecías que había recibido en su juventud. Aunque las circunstancias habían cambiado, la misión de Daniel no había concluido. Su vida continuaba marcada por la sabiduría que Dios le había dado, y en la corte del rey Darío, Daniel era ahora uno de los 3 supervisores encargados de la administración del vasto imperio. Su reputación como hombre íntegro y sabio era conocida por todos,
y, por lo tanto, Daniel había ganado el favor del rey. Sin embargo, esta posición de poder no estaba exenta de envidia. Los otros oficiales del reino, temerosos de la influencia creciente de Daniel, comenzaron a conspirar contra él. Sabían que no podían hallar culpa alguna en su comportamiento, ya que Daniel era un hombre de integridad inquebrantable, por lo que idearon una estrategia para atraparlo. Sabían que su única debilidad era su devoción a su Dios. Si podemos hacer que se le prohíba orar a su Dios, lo atraparemos en su propia fe, dijeron entre sí. Con astucia, fueron ante el rey Darío y le propusieron un edicto real. Oh rey Darío, vive para siempre. Hemos considerado que, durante los próximos 30 días, todos los habitantes de tu reino deben rendir homenaje solo a ti, el gran rey. Si alguien ora o hace peticiones a cualquier dios o hombre, excepto a ti, será arrojado al foso de los leones. El rey Darío, halagado por la propuesta y sin sospechar que estaba siendo manipulado, firmó el decreto. Esta ley no solo violaba las costumbres de los pueblos sometidos, sino que apuntaba directamente a la devoción de Daniel. Sabían que Daniel no podría aceptar esta orden, ya que su lealtad a Dios era absoluta. Cuando Daniel se enteró del decreto, no hubo sorpresa ni temor en su corazón. Sabía que este era un momento crítico, una prueba que pondría a prueba su fidelidad. En su corazón, la decisión ya estaba tomada. A pesar del edicto real, él continuaría orando al Dios de Israel, como siempre lo había hecho. No hay ley que impida que mi fe sea más grande que cualquier mandato terrenal, pensó Daniel. Y así lo hizo. Cada día, 3 veces al día, se postraba en su habitación, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, y oraba al único Dios verdadero, el Dios de su pueblo. Daniel no cambió sus costumbres, y al hacerlo, dio un ejemplo de valentía y devoción que no pasó desapercibido para aquellos que lo observaban. Como era de esperar, los conspiradores pronto lo atraparon en su transgresión y corrieron ante el rey con la acusación. Oh rey Daniel, uno de los exiliados de Judá, ha desobedecido tu decreto. Él sigue orando a su Dios, desafiando tu edicto. El rey Darío, al enterarse de la noticia, se sintió profundamente apenado. No quería perder a Daniel, a quien respetaba y admiraba. Sin embargo, el edicto firmado por él mismo no podía ser revocado, ya que según las leyes de los medos y persas, cualquier decreto real, una vez sellado, era irrevocable. ¿Hay alguna esperanza para él?, se preguntó el rey. ¿Puedo salvarlo? Pero los oficiales, implacables, le recordaron que la ley era la ley, y que, según el decreto, Daniel debía ser lanzado al foso de los leones. Con gran pesar, el rey Darío ordenó que Daniel fuera llevado al foso, un lugar temido por todos, donde las bestias hambrientas devoraban a quienes caían allí. Mientras Daniel era conducido, el rey le dijo: «Tu Dios, a quien sirves con fidelidad, te librará». Sin embargo, el rey Darío no pudo evitar sentirse triste. Pasó toda la noche sin dormir, incapaz de disfrutar de los lujos del palacio, atormentado por el destino de Daniel. El foso de los leones era oscuro y profundo, pero la fe de Daniel era más grande que cualquier amenaza. Con valentía, se entregó a la voluntad de Dios, confiando en que su vida estaba en las manos del Creador. Los leones, al acercarse a Daniel, se quedaron quietos, como si una fuerza invisible los hubiera detenido. Cuando el rey Darío acudió al foso al amanecer, con gran temor y esperanza, llamó a Daniel desde la boca del foso. «Daniel, siervo del Dios viviente, te ha librado tu Dios de los leones». Desde el interior la voz de Daniel respondió, fuerte y clara: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Ellos no me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él y ante ti, oh rey». El rey, lleno de gozo, mandó que Daniel fuera sacado del foso. No había ni un rasguño en él, y sus ropas estaban intactas.
La noticia de su milagroso escape se extendió rápidamente por todo el reino, y el rey Darío, asombrado por el poder de Dios, decretó que todos en su reino temieran y reverenciaran al Dios de Daniel. Él es el Dios que salva y libra, que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, proclamó Darío. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Así, Daniel fue restaurado a su posición de honor, y los enemigos que habían conspirado contra él fueron lanzados al mismo foso de los leones, donde perecieron inmediatamente. Capítulo 6. Gabriel y el príncipe de Persia. En la quietud de la noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto firmamento, Daniel se encontraba de rodillas, orando con fervor. Sus palabras eran una súplica al Dios de Israel, pidiendo por la liberación de su pueblo y por la comprensión de las visiones que se le habían dado. Durante 3 semanas, Daniel había ayunado y orado, buscando la respuesta divina, cuando finalmente, en medio de su angustia, un ser celestial apareció ante él. El ángel que se presentó ante Daniel era Gabriel, el mensajero divino que había estado enviando respuestas a los profetas de Israel desde tiempos antiguos. Sin embargo, su rostro no reflejaba solo la paz y la luz celestial que Daniel conocía. Había una intensidad en su mirada, una tensión inusual. Daniel, al ver la angustia en los ojos de Gabriel, comprendió que algo mucho más grande estaba ocurriendo en los cielos, más allá de la comprensión humana. Gabriel le explicó que había sido enviado para dar la respuesta que tanto había buscado, pero había estado detenido. Una batalla se libraba en el reino celestial, y no era una batalla contra seres humanos, sino contra entidades espirituales que luchaban por el control de los reinos de la tierra. El príncipe de Persia, un ser maligno de gran poder, había resistido el paso de Gabriel, impidiéndole entregar la respuesta a Daniel. Gabriel, con voz grave y seria, comenzó a relatar lo sucedido. Cuando fui enviado, el camino parecía claro, pero al llegar a los confines del reino persa, me encontré con el príncipe de Persia, un enemigo formidable. No pude pasar, porque él me retuvo en la batalla, como si su voluntad fuera más fuerte que mi misión. Mis fuerzas, aunque grandes, no fueron suficientes para romper su resistencia. Daniel escuchaba en silencio, entendiendo que las guerras que sus ojos no podían ver eran más intensas que cualquier conflicto terrenal. La fuerza de los principados y potestades del aire se manifestaba en este enfrentamiento. No puedo avanzar, Gabriel le dijo a Daniel, sin la intervención de alguien más. El príncipe de Persia está decidido a no dejarme pasar, y esta batalla está más allá de mis fuerzas. Pero Dios ha decidido que no quedaré detenido. Hay alguien más que debe intervenir. En ese mismo momento, en la presencia de Dios, un mandato se dio desde el trono celestial. Miguel, el gran arcángel y protector de Israel, fue llamado para ayudar a Gabriel en esta lucha espiritual. Con una voz fuerte, pero llena de paz, Dios le habló a Miguel. Vas a liberar el camino de Gabriel. La voluntad de mi pueblo debe cumplirse. Miguel, el guerrero celestial, cuya sola presencia llenaba el espacio con una fuerza indescriptible, descendió del cielo con rapidez. Su rostro era serio, lleno de determinación. Al llegar, vio al príncipe de Persia, esa fuerza oscura que se oponía a la voluntad divina. Tu lucha no es contra él, sino contra el poder que lo sostiene. Gabriel le dijo a Miguel mientras se preparaba para enfrentar al príncipe de Persia. Esos reinos terrenales que gobiernas no son más que sombras ante la grandeza de Dios. El príncipe de Persia, al ver la llegada de Miguel, entendió que su resistencia había llegado a su fin. Con una mirada llena de rabia, el príncipe se adelantó, desafiando a Miguel. ¿Tú crees que puedes atravesar mi dominio? Soy el príncipe de esta nación y no serás capaz de pasar. Miguel, sin vacilar, avanzó, su espada resplandeciendo como la luz de 1000 estrellas.
El reino de Dios está por encima de tus dominios, y su voluntad se cumplirá. Con un movimiento de su espada, Miguel cortó la barrera espiritual que el príncipe de Persia había levantado, debilitando su poder y liberando el paso para Gabriel. La batalla, que había sido feroz en el plano espiritual, comenzó a disiparse, como un oscuro sueño que se disuelve con la luz del amanecer. El príncipe de Persia fue derrotado, y Gabriel pudo continuar su misión sin más obstáculos. Gabriel se dirigió a Daniel con una expresión de calma y satisfacción. El camino está libre ahora, Daniel. He venido para entregarte lo que te fue prometido. Con un suspiro de alivio, Gabriel comenzó a revelarle la respuesta de Dios a las oraciones de Daniel, la cual se extendía más allá de su tiempo, mostrando el destino de los imperios y el reino eterno que Dios establecería. Daniel, tú eres muy amado, y tus oraciones han sido escuchadas. Gabriel le dijo, mientras sus ojos se llenaban de luz celestial. La batalla ha sido ganada, pero hay más en el futuro. El príncipe de Grecia se levantará, y luego el rey del norte y el rey del sur, y todo esto culminará con la intervención de Dios. El reino eterno será establecido, y los justos reinarán para siempre. Mientras Gabriel terminaba de hablar, la visión de Daniel se llenó de imágenes impresionantes de reinos, luchas y el fin de los tiempos. Pero había algo más. Al fondo de la visión, un reino eterno se alzaba sobre todos los demás, un reino que nunca sería destruido. Miguel, al ver que su tarea había terminado, se retiró nuevamente hacia los cielos, dejando a Daniel con la paz de saber que, aunque el reino terrenal pudiera ser incierto y lleno de batallas, el reino de Dios prevalecería eternamente. Capítulo 7. Las visiones apocalípticas de Daniel. Era el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia, cuando Daniel comenzó a tener visiones extrañas que lo dejaron profundamente inquieto. El palacio de Babilonia parecía ser un lugar de esplendor, pero Daniel sabía que no era el hogar al que su corazón pertenecía. Las tierras prometidas, el pueblo de Dios, se encontraban a miles de millas de distancia, pero Daniel no podía olvidar que su misión aún no había terminado. Así, mientras Babilonia disfrutaba de su poderío, Daniel era testigo de los secretos del cielo, revelados a través de las visiones que se le daban. En una de esas noches, Daniel se halló entre las sombras de la ciudad, su mente llena de pensamientos sobre el futuro, cuando comenzó a ver una serie de imágenes que no podía comprender del todo. En su sueño, se encontraba junto al mar grande y vio 4 bestias que subían del mar, cada una diferente a la anterior. La visión era apocalíptica, y Daniel sintió que era una manifestación de los eventos que dominarían los siglos venideros. La primera bestia era como un león, pero con alas de águila. Mientras observaba, las alas del león fueron arrancadas, y la bestia fue levantada del suelo, puesto que se le dio un corazón humano. Esta bestia representaba el imperio babilónico, cuyo rey, Nabucodonosor, había sido humillado por Dios, pero luego restaurado. La segunda bestia era como un oso, que se levantaba de un lado con 3 costillas en la boca. Esta criatura fue ordenada a devorar mucha carne, lo que representaba al imperio medo-persa, que conquistaría y devoraría muchos reinos, comenzando con Babilonia. La tercera bestia era como un leopardo con 4 alas en su espalda y 4 cabezas. Esta bestia simbolizaba al imperio griego, representado por Alejandro Magno, cuyas conquistas fueron rápidas, extendiéndose por todo el mundo conocido, y cuya muerte prematura dividió su imperio en 4 partes, gobernadas por sus generales. La cuarta y última bestia era terrible y espantosa, diferente de todas las demás. Tenía 10 cuernos y una gran fuerza, devorando y triturando todo lo que encontraba en su camino. Esta bestia representaba al Imperio Romano, que sería fuerte y devastador, controlando el mundo conocido con una violencia sin igual.
De sus 10 cuernos, uno pequeño surgió, que representaba a un líder arrogante que se exaltaría sobre todos los demás, profanaría lo sagrado y perseguiría a los justos. Daniel observaba esta visión con horror, pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. A medida que la visión continuaba, se le mostró un juicio celestial, donde se colocaron tronos y un anciano de días se sentó sobre uno de ellos. Su vestimenta era blanca como la nieve, y su trono de fuego ardía, con un río de fuego que fluía delante de él. Miles de miles le servían, y millones de millones estaban ante él. El juicio de las naciones estaba por comenzar. En ese juicio, las bestias fueron destruidas, y el dominio de la cuarta bestia fue quitado. El Hijo del Hombre, una figura celestial, se acercó al anciano de días, y se le dio dominio, gloria y un reino eterno. Este reino nunca sería destruido, y todos los pueblos, naciones y lenguas servirían a el Hijo del Hombre. Daniel despertó de su visión, atónito y perturbado. No comprendía del todo el significado de lo que había visto, pero sabía que era un mensaje de gran importancia. El destino de los imperios y el futuro de la humanidad estaban siendo revelados ante él. Sin embargo, aún tenía muchas preguntas. En su incertidumbre, Daniel se acercó a uno de los que estaban cerca de él, alguien que podía ayudarlo a entender la visión. La respuesta que recibió fue clara. Las 4 bestias representaban los 4 grandes reinos que se levantarían en la historia, y el juicio final sobre ellos sería un juicio divino. Al final, el reino eterno de Dios prevalecería, y el poder de los reinos humanos sería reemplazado por un reino indestructible. El mensaje era claro. Aunque los reinos de la tierra parecieran poderosos y temibles, el reino de Dios sería el último en pie, y Él gobernaría sobre todos los pueblos y naciones por la eternidad. La vida de Daniel es un relato poderoso de fidelidad, sabiduría y valentía en medio de la adversidad. Como joven cautivo de Jerusalén, llevado a Babilonia, Daniel pasó por desafíos inimaginables, pero su historia no solo se destaca por las pruebas físicas o emocionales que enfrentó, sino por su constante dependencia de Dios y su compromiso con la verdad. A lo largo de su vida, Daniel se mantuvo firme en sus creencias, incluso cuando el imperio más poderoso del mundo intentó doblegarlo. Su historia es una narrativa de resistencia, pero también de sabiduría celestial, de cómo Dios le reveló misterios, interpretó sueños y visiones, y le mostró el futuro, no solo de su nación, sino de todo el mundo. En su vida, Dios se glorifica a través de la integridad de Daniel, y la historia de su fe continúa inspirando a generaciones. Desde el primer momento que aparece en las Escrituras, Daniel es presentado como un joven de nobleza y sabiduría, pero también alguien con una profunda fidelidad a Dios. Su historia comienza con su exilio a Babilonia. A pesar de haber sido llevado lejos de su tierra natal, Jerusalén, Daniel no permitió que las influencias del mundo babilónico modificaran su fe ni su identidad. Su decisión de no contaminarse con la comida del rey es un primer gran ejemplo de su integridad. Él entendió que seguir las normas del reino de Babilonia implicaba comprometerse con las tradiciones y costumbres que iban en contra de su fe en el Dios de Israel. Este fue un desafío personal y público, pues desafiar las órdenes del rey no era algo sencillo. Lo que resulta fascinante es que Daniel, al negarse a comer la comida del rey, no lo hizo con rebeldía, sino con sabiduría y respeto. Presentó una alternativa, pidiendo que él y sus compañeros pudieran comer solo verduras y agua durante 10 días, confiando en que Dios honraría su obediencia. Este acto de fe fue respaldado por un milagro. Daniel y sus 3 amigos fueron más saludables que aquellos que comían la comida del rey, lo que les permitió continuar con su dieta y destacar en la corte babilónica. Uno de los eventos más significativos de la vida de Daniel fue cuando fue llamado a interpretar
el sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante sobre una estatua gigante que representaba los imperios futuros, y Daniel fue el único que pudo interpretar ese sueño. Este evento no solo destacó la sabiduría de Daniel, sino que también reveló cómo Dios utiliza a su pueblo para influir en los gobernantes del mundo. A través de la interpretación del sueño, Dios mostró que, aunque los imperios humanos son poderosos, al final, su reino eterno prevalecerá sobre todos. La humildad de Daniel se refleja cuando, en lugar de exaltar su propia sabiduría, él declara que no es por su sabiduría, sino por la revelación que Dios le ha dado. Daniel nos enseña que, independientemente de las adversidades, debemos mantener nuestra fe firme y confiar en Dios. A través de su valentía y dedicación a la oración, Daniel demostró que la fidelidad a los principios divinos nos puede llevar a superar cualquier desafío. Si te gustó el video, suscríbete y comenta desde dónde nos ves. Dios te bendiga.